Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienen su Biblia a la mano, me encantaría que la abran ahora en Éxodo capítulo 32. Este es, sin duda, uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia, y también uno de los más honestos. En cierto sentido, resulta sorprendente que este capítulo esté siquiera en la Biblia. Nos impactan todas las historias de fracasos horribles y de caídas trágicas que quedan registradas en las páginas de las Escrituras. Esta historia pertenece al mismo grupo que la historia del adulterio de David y la negación de Pedro, sin olvidar el asesinato cometido por Moisés, que ya hemos encontrado anteriormente. Como se ha dicho muchas veces, la Biblia no es una historia acerca de buenos y malos. Es una historia acerca de malos que necesitan a Jesús. Y eso lo vemos nuevamente en este capítulo. En cuanto a su estructura, este capítulo funciona como una especie de interludio entre la sección del texto que da las instrucciones para la construcción del tabernáculo y sus diversos utensilios, y el relato de la construcción misma del tabernáculo y de sus utensilios. Entre las instrucciones y la implementación, aparece esta historia de idolatría impresionante, seguida por una renovación de gracia verdaderamente notable. Gracias sean dadas a Dios. Escuchen ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón, y le dijeron: «Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Aunque no habían visto a Moisés durante 40 días, sí habían visto el poder de Dios manifestado claramente sobre Faraón y sobre la naturaleza misma. Eso por sí solo debió haberlos fortalecido durante esta demora temporal. Pero no lo hizo. Así que buscaron un nuevo mediador, Aarón, y por extensión, estos ídolos que le pidieron a Aarón que hiciera. Ahora bien, aquí nos ayuda a entender cómo funcionaban los ídolos en el mundo antiguo. No se trataba tanto de que el pueblo pensara que Aarón les iba a fabricar dioses reales. Más bien, como había sido su costumbre en Egipto, ahora pretendían acercarse a los dioses, y probablemente todavía al mismo Yahweh, por medio de la mediación de estas imágenes talladas. Así es como se practicaba la adoración en el mundo antiguo. Uno no oraba tanto al ídolo, sino al Dios que estaba detrás del ídolo. El ídolo debía ser, por así decirlo, el lugar de encuentro, el lugar donde las oraciones subían y la dirección y la bendición descendían. Por cierto, entender eso les ayudará a comprender por qué en el Nuevo Testamento Jesús es descrito como la imagen del Dios invisible. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, Jesús es el lugar donde nos encontramos con Dios. Jesús es el lugar donde las oraciones suben y las bendiciones descienden. Y esa es la razón por la cual el segundo mandamiento prohíbe la fabricación de imágenes, porque viene una imagen. Dios dice, y ustedes deben esperarlo a Él. Por cierto, la palabra imagen usada en Colosenses capítulo 1, versículo 15, es la palabra griega ikon. Esa palabra normalmente se traduce como ídolo cuando el contexto es negativo. Un ídolo es, por decirlo de alguna manera, el ícono equivocado. Y según el Nuevo Testamento, Jesús es el ícono correcto. Él es la imagen del Dios invisible. Eleven sus oraciones a Él. Pero tenemos que tener cuidado de no adelantarnos demasiado aquí. El pueblo quiere una nueva forma de mediación.
Ese es el punto. ¿Quién sabe qué le pasó a Moisés? Así que quieren volver a la forma de mediación que conocían de su tiempo en Egipto. Y Aarón, trágicamente, está perfectamente dispuesto a complacerlos. El texto continúa. Y Aarón les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo: Mañana será fiesta para Yahweh. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Todo en este pasaje es triste. En primer lugar, vemos el desperdicio de la idolatría. Estos objetos de oro eran precisamente los objetos que se necesitaban para la construcción del tabernáculo, riquezas que ellos habían recibido en su redención de manos de los egipcios. ¿Recuerdan eso? Pero ahora vemos estos objetos entregados a ídolos muertos e inútiles. Y por supuesto, vemos la debilidad patética de Aarón, y no hay manera de suavizarlo. D.A. Carson dice aquí sin rodeos: Aarón queda revelado como un cobarde sin firmeza, incapaz o indispuesto a imponer disciplina. Aarón es como Elí, quizá un buen hombre en sí mismo, pero completamente incapaz de refrenar a aquellos a quienes ama. Lo mejor que podemos decir de Aarón aquí es que sí parece intentar hacer un poco de control de daños. Él intenta mantener el enfoque en Yahweh. Mañana será fiesta para Yahweh, dice. Dice que estos ídolos representarán al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Así que este teléfono idolátrico, por decirlo así, está conectado con el único Dios verdadero. Muy bien, entendemos lo que estás intentando hacer allí. Y luego construyó un altar delante del ídolo. Así que está mezclando elementos aprobados con elementos idolátricos. Tal vez piensa que el sincretismo es mejor que la apostasía abierta. Ciertamente, no sería el último líder dentro de la comunidad del pacto que creyera eso. Pero aún así, este es un liderazgo asombrosamente incompetente, y el texto es brutalmente honesto al respecto. Y conduce exactamente a donde uno esperaría que condujera. Condujo a inmoralidad sexual y a conducta indecente. Eso es lo que está diciendo la última parte del versículo 6. La palabra hebrea usada allí se refiere a juegos sexuales. Y eso no es mi opinión. Tenemos comentario apostólico sobre este versículo. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 y 8, Pablo cita aquí el versículo 6. Y luego nos dice lo que significa. Él dice: no sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la practicaron, y en un solo día cayeron 23,000. Así que aquí hay un principio, amigos. La mala teología y la mala adoración conducen inevitablemente a la mala conducta. Tal como creemos, así terminamos comportándonos. La adoración corrompida conduce a una conducta corrompida, tan seguro como que el día es largo. Eso es lo que está ocurriendo al nivel del campamento. Y no pasó desapercibido arriba, en el monte. El texto continúa. Entonces Yahweh habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Yahweh dijo además a Moisés: He visto a este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Bueno,
Estas son algunas de las palabras más aterradoras de toda la Biblia. Nos recorre un escalofrío por la espalda al escuchar que Dios se refiere al pueblo de Israel como tu pueblo. Hay una desasociación implícita en esas palabras que resulta estremecedora. Tratamos de escondernos de esta realidad, pero vuelve a nosotros página tras página en la Biblia. El pecado nos separa de Dios. Lo hizo en el huerto, y lo está haciendo nuevamente aquí. Dios tiene ojos demasiado puros para contemplar el mal. Así que cuando nos entregamos al mal, ofendemos los ojos de Dios. Dios no se mueve, Dios no cambia, pero Dios sí tiene una oposición firme y establecida contra el pecado. Por eso, cuando tomamos el pecado para nosotros mismos, es como tragarnos una bolsa de limaduras de hierro. De inmediato se produce un magnetismo inverso que nos expulsa de la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí. El pueblo se ha entregado a la idolatría y a la inmoralidad. Se han tragado una bolsa de inmundicia, e inmediatamente son expulsados de la presencia de Dios. Ahora son tu pueblo, Moisés, y mi ira se extiende contra ellos. El texto continúa. Entonces Moisés suplicó ante Yahweh su Dios, y dijo, «Oh Yahweh, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo, con malas intenciones los has sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre». Y Yahweh desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Aquí vemos a Moisés como el mediador del Antiguo Testamento por excelencia. Esto es lo que significa ponerse en la brecha. Y esto es lo que significa anticipar a Jesús como el profeta semejante a Moisés. Tal como el mismo Moisés le dice al pueblo que haga en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. La oración de Moisés es sin duda el punto más alto del ministerio profético y sacerdotal del Antiguo Testamento. Tendrán que esperar hasta la oración del Señor en Mateo y Lucas para encontrar un mejor ejemplo de oración que seguir. Y seguir aquella oración no significa ignorar esta. Las dos van de la mano, y deberían estar una al lado de la otra en el libro mental de oración de ustedes. En esta oración, Moisés apela a Dios sobre la base de su propia palabra y sus propias promesas. Señor, tú ya reclamaste a este pueblo como tu pueblo. Tú ya te identificaste con ellos por medio de tu palabra y de tus acciones. Señor, tu propia gloria está ahora ligada al progreso y a la prosperidad de este pueblo. Señor, por causa de tu palabra y de tu nombre, no consumas por completo a tu pueblo. Esa es una buena oración. Y de manera notable, Dios desiste. Y nosotros luchamos un poco con eso. Era incluso más difícil cuando leíamos la antigua versión King James. La King James traducía el versículo 14 así: «Y el Señor se arrepintió del mal que pensaba hacer a su pueblo». ¿Qué significa que Dios se arrepienta? O incluso como lo expresa la ESV, que creo que es mejor. ¿Qué significa que Dios desista? ¿Cómo puede un Dios soberano y omnisciente cambiar de parecer? ¿Qué significa eso? R. Alan Cole nos ayuda aquí. Él se refiere a esto como otro antropomorfismo, o más propiamente, un antropopatismo, por el cual la actividad de Dios se explica por analogía en términos estrictamente humanos. El significado no es que Dios cambiara de opinión, y mucho menos que lamentara algo que había tenido la intención de hacer. Significa en lenguaje bíblico que ahora emprendió un curso de acción diferente del que ya se había sugerido como posibilidad, debido a algún nuevo factor que normalmente se menciona en el contexto.
Antropomorfismo significa describir la conducta de Dios en términos humanos. Antropopatismo significa describir las emociones o sentimientos de Dios en términos humanos. Es lenguaje metafórico y es lo mejor que podemos hacer cuando hablamos de Dios. Pero al hacerlo, simplemente debemos admitir las limitaciones. La Biblia está diciendo que es como si Dios hubiese resistido. Es como si Él estuviera a punto de hacer esto y luego hiciera aquello. Pero sabemos, por supuesto, que no es exactamente así. De hecho, lo sabemos porque Dios es Dios, y porque Él conoce todas las cosas, y por eso puede hablar y actuar de maneras que nosotros no podemos entender plenamente. Lo que sí queda claro es que Dios quería que Moisés comenzara a funcionar en este papel de mediador, porque eso es lo que significa ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Los sacerdotes se colocan entre Dios y el pueblo, hablan con Dios en nombre del pueblo, y hablan con el pueblo en nombre de Dios. La palabra sacerdote significa puente, significa intermediario, significa alguien que se pone en la brecha. Y eso es precisamente aquello a lo que Dios ha llamado a Moisés, y en menor medida, aquello a lo que Dios ha llamado a todo su pueblo. Así que aquí vemos a Moisés haciendo lo que Dios lo creó y lo destinó a hacer. Y esto prefigura lo que Dios envió y comisionó a Jesucristo para hacer en favor de todo su pueblo. Alabado sea Yahweh. De este modo, el desastre es evitado. Pero eso no significa que el pueblo haya evitado la corrección y la disciplina. De ninguna manera. Vemos esa parte de la historia comenzar a desarrollarse en el versículo 15. Entonces se volvió Moisés, y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: «Hay gritos de guerra en el campamento». Pero él respondió: «No es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto». Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los israelitas la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado?» «No se encienda la ira de mi Señor», respondió Aarón. «Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. Porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto». Y yo les contesté: «El que tenga oro, que se lo quite». Me lo dieron, lo eché en fuego, y salió este becerro. Por cierto, detengámonos aquí, y notemos que Josué fue mucho mejor esperando que el pueblo de Israel en general. Él también perdió de vista a Moisés en Éxodo capítulo 24, versículo 18. Y él también ha estado sentado allí mirando nubes oscuras durante 40 días. Pero no ha perdido la fe. Está donde Moisés lo dejó. Y a veces eso es todo lo que se necesita para ser recomendado en el camino de la fe. Bueno, por supuesto, la excusa de Aarón es la excusa más ridícula de toda la Biblia. Allí arriba junto con la excusa de Adán, en Génesis capítulo 3. «La mujer que tú me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del fruto del árbol, y yo comí». Otro hombre más temiendo las cosas equivocadas y dando excusas terriblemente transparentes. La Biblia está llena de personas así. Y por supuesto, ustedes y yo, aparte de la gracia de Dios, somos personas así. La historia continúa en el versículo 25. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: «El que esté por Yahweh,
venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice Yahweh, Dios de Israel. Ponga cada uno la espada sobre el muslo, y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo, conságrense hoy a Yahweh, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él les dé una bendición. Como hemos mencionado antes de este momento, los hijos primogénitos de todas las familias y tribus parecen haber funcionado como el sacerdocio cultual. Nuevamente, uso ese término en el sentido técnico. Pero a partir de este momento, y debido a esta demostración de lealtad, desde ahora en adelante, los levitas funcionarían exclusivamente como la tribu clerical en Israel. Ahora bien, debido a que este incidente resulta tan impactante para el lector moderno, necesitamos decir algunas cosas a modo de aclaración. En primer lugar, debemos entender que estas instrucciones vinieron de Dios, no de Moisés. Pueden ver eso en el versículo 27. En segundo lugar, el mandato no era matar indiscriminadamente a todo el mundo. Claramente estaba dirigido solo a aquellos que persistían en actos de idolatría. En tercer lugar, por supuesto, debemos notar que al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la ejecución se convierte en excomunión. El principio entonces es que cualquiera que persista en la idolatría debe ser excomulgado de la iglesia visible. Y por último, debemos notar que este principio de lealtad exclusiva al Dios del pacto, incluso por encima y en contra de los lazos familiares más íntimos, también es reafirmado en el Nuevo Testamento por nada menos que Cristo mismo. En Lucas capítulo 14 versículo 26, Jesús dijo, si alguien viene a mí, y no aborrece a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si tu amor por mí, dice Jesús, no supera de tal manera tu amor y tu lealtad incluso hacia tus parientes más cercanos, que en comparación parezca odio, entonces no puedes ser mi discípulo. Ese es precisamente el tipo de amor y lealtad que se recomienda en este texto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No puedes ser sacerdote para Yahweh a menos que lo demuestres. Versículo 30. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, y ahora yo voy a subir a Yahweh. Quizá pueda hacer expiación por su pecado. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y Yahweh dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti, pero el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y Yahweh hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. En estos versículos vemos que, después de que Moisés volvió a imponer cierto sentido de orden sobre el pueblo, subió otra vez al monte, para encontrarse con Dios, y para intentar obtener de Dios un perdón total. Y los estudiosos no están de acuerdo entre sí en cuanto a cuán exitoso fue exactamente. Lo que sí queda claro es que Dios retuvo el castigo que correspondía propiamente a esta apostasía fantástica. Nadie habría podido acusar a Dios de injusticia si Él hubiera borrado al pueblo en el desierto y hubiera reiniciado el proyecto del pacto con la casa y la línea de Moisés. Eso no habría sido inapropiado, pero no lo hizo. Así que en ese sentido, Moisés tuvo éxito. Pero el pueblo no queda libre de consecuencias, como vemos en el versículo siguiente. El versículo 35 dice, y Yahweh hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Ahora bien, en realidad no sabemos cuántas personas murieron en esta plaga. No sabemos si alguien murió en esta plaga. Suponemos que sí.
La plaga a la que Pablo se refiere en 1 Corintios capítulo 10, por cierto, es en realidad la plaga registrada en Números capítulo 25, aquella en la que Finés, actuando de una manera muy parecida a los levitas aquí en Éxodo capítulo 32, atravesó con una lanza a un hombre y a una mujer que estaban participando en inmoralidad sexual. Ese incidente con Baal de Peor es el espejo de este incidente aquí con el becerro de oro. Y Pablo se refiere a los dos incidentes simultáneamente. Su punto en 1 Corintios es que la mala adoración conduce a la mala conducta, como hemos visto una y otra vez a lo largo de nuestra historia, incluso con 23,000 cayendo una vez en un solo día. Pero aquel día no fue este día. No sabemos cuántos murieron aquí. Lo que sabemos es que esta plaga funcionó como una especie de advertencia. Fue un disparo de advertencia sobre la proa. Nahum Sarna dice aquí, Israel recibe una sentencia suspendida. El pueblo queda en libertad condicional. Puede ser que debamos conectar el versículo 35 con el versículo 20, cuando Moisés hizo que el pueblo bebiera el agua mezclada con las cenizas del becerro de oro. Eso tiene la apariencia de una prueba por agua. Pensamos, por ejemplo, en la prueba por agua asociada con la mujer sospechosa de adulterio. El texto parece decir que aquellos a quienes Dios consideró más responsables por el episodio de idolatría, bebieron el agua y murieron. Aquellos menos responsables no murieron. Como veremos en incidentes futuros, los cabecillas son ejecutados, y el pueblo es severamente advertido. Yahweh es santo y misericordioso. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a ustedes por escuchar Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.